¿Qué significa la expresión quid pro quo y qué tiene que ver con el impeachment de Donald Trump? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. En los últimos meses, esta expresión ha surgido en relación con la llamada telefónica del presidente Donald Trump el 25 de julio con el presidente ucraniano Zelensky. Según la transcripción de la llamada de la Casa Blanca, Trump le pidió un favor a Zelensky, la ayuda de Ucrania para investigar al ex vicepresidente Joe Biden, posible contendiente en las elecciones de 2020. El quid pro quo está en las palabras del presidente, argumentó el representante demócrata John Garamendi de California, y le dijo a John Bernanke que la llamada telefónica de Trump con Zelensky lo deja muy claro. CNN confirmó que Trump ordenó suspender millones de dólares en ayuda militar a Ucrania aproximadamente una semana antes de la llamada con Zelensky, algo que fue informado por primera vez en The Washington Post. Trump dijo que retuvo la ayuda porque estaba esperando que las naciones europeas contribuyeran con su parte justa y que la demora no estaba relacionada con la solicitud de investigación. Eso, junto con la retención de fondos que procedió a la llamada telefónica, todas estas cosas están ahí. Eso no es circunstancial, dijo el analista legal en jefe en CNN, Jeffrey Toobin, explicó que hay pruebas sólidas de que hubo un quid pro quo en la llamada telefónica de Trump. Toobin señaló que la sección de la transcripción de la Casa Blanca, en la que Zelensky mencionó que Ucrania estaba lista para comprar más misiles a Estados Unidos, Trump respondió: "Me gustaría que nos hicieras un favor". Él plantea esto en el momento preciso después de que Zelensky plantea el tema de que necesitamos dinero para nuestra defensa, dijo Toobin. Dinero, por favor, quid pro quo. Después de que se publicara la transcripción por parte de la Casa Blanca, Trump negó haber actuado mal y dijo que no hubo presión alguna en la llamada telefónica con Zelensky. En una conferencia de prensa en Nueva York a finales de septiembre, el presidente agregó: "No lo hice, no hubo quid pro quo". La transcripción publicada, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, fue desarrollada con ayuda del software de reconocimiento de voz junto con tomadores de notas y expertos de escucha. Trump se defiende y ha negado el quid pro quo. El presidente Donald Trump ha secuestrado el debate de juicio político con una frase: "No quid pro quo". Trump defendió sus acciones utilizando el eslogan incluso antes de que se publicara la denuncia de denunciantes y ahora lo ha mantenido como un tema clave en el debate de juicio político. Ciertamente es cierto que la frase "no quid pro quo" encaja muy bien en el eslogan, incluso si no sale exactamente de la lengua. Justo cuando repitió la frase "no hubo colusión", un bucle durante una investigación de Rusia, Trump repite muy específicamente su negación de quid pro quo casi cada vez de que habla de Ucrania. El término no aparece en la denuncia de los informantes que puso en marcha toda la investigación de juicio político, no aparece en la Constitución, que establece que el proceso de destitución como castigo por traición, soborno u otros delitos y delitos menores. No está en los documentos federalistas, donde Alexander Hamilton amplió cuáles podrían ser esos crímenes, simplemente como el abuso o la violación de ciertas confianzas públicas. Tampoco está en las noticias iniciales sobre las denuncias, cuando The Washington Post lo informó el 18 de septiembre. El término latino quid pro quo significa dar algo a cambio de obtener algo. A menudo se usa en el mundo legal, pero dado que no está directamente relacionado con el juicio político en la Constitución ni en ningún otro lugar, no es la cuestión que los legisladores tendrán que decidir si elaboran el caso de juicio político contra Trump y celebran un juicio en el Senado para sacarlo de su cargo. ¿Cómo surgió la frase en el caso de Ucrania? La idea del quid pro quo con respecto a Trump y Ucrania surgió en los términos del presidente. The Wall Street Journal usó el término el 20 de septiembre cuando informó que Trump había presionado al presidente ucraniano Zelensky 7 u 8 veces para investigar a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Pero el contexto de ese uso es importante. En la llamada, Trump no mencionó una provisión de la ayuda estadounidense a Ucrania. Dijo esta persona que no creía que Trump le ofreciera al presidente ucraniano ningún quid pro quo por su cooperación en cualquier investigación, escribió el reportero del diario. El periodista usó el término para promover una negación. Fue el primer vistazo de lo que convirtió en el principal artículo de defensa de Trump que no había quid pro quo. Según una búsqueda en la base de datos fatwa.se, el propio Trump usó el término por primera vez públicamente unos días después, hablando con reporteros fuera de la Casa Blanca el 22 de septiembre. Fue una conversación cálida y amistosa, dijo refiriéndose a su conversación con Zelensky. No hubo quid pro quo, no hubo nada. Fue una conversación perfecta, pero Trump en realidad había estado usando el término no quid pro quo con respecto a Ucrania mucho antes de que la denuncia del denunciante anónimo se hiciera pública y antes de que cualquiera de los informantes publicados sobre la llamada telefónica con Zelensky. En su declaración de apertura a los investigadores del juicio político el martes, Bill Taylor, el principal funcionario estadounidense en Ucrania, usó el término quid pro quo para describir lo que Trump dijo que no estaba haciendo. Según el señor Morrison,
el presidente Trump le dijo al embajador Sondland que no estaba pidiendo ningún quid pro quo, escribió Taylor en la declaración, refiriéndose al funcionario consejero de Seguridad Nacional Tim Morrison y al embajador de Estados Unidos en la Unión Europea Gordon Sondland, antes de dejar claro que Trump ciertamente tenía expectativas de lo que Zelensky debería hacer. Pero el presidente Trump insistió en el que el presidente Zelensky apareciera en público y dijera que está abriendo una investigación sobre Biden y la interferencia electoral de 2016 y que el presidente Zelensky debería hacerlo él mismo. Al día siguiente, Taylor testificó en una llamada telefónica entre Sondland y él. La idea surgió nuevamente en términos de lo que Trump dice que no está haciendo. Parafraseando con Sondland, Taylor escribió: el presidente Trump insistió en que el presidente Zelensky, él mismo, tenía que aclarar las cosas y hacerlo público. Trump dijo que no era un quid pro quo. Lo que vino después es el infame intercambio de WhatsApp entre Sondland y Taylor, un cambio dramático en la defensa de Trump. En su declaración de esta semana, Bill Taylor, el principal diplomático estadounidense en Ucrania, les dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que a él le habían dicho que la entrega de ayuda militar a Kiev dependería de una promesa de investigar las elecciones de 2016 y al candidato presidencial demócrata de 2020, Joe Biden. La declaración de Taylor parece refutar directamente la afirmación de que el presidente no hubo quid pro quo en los tratos con el ex Estado soviético. Esto hace que sea mucho más difícil para el Partido Republicano defender al presidente sobre los hechos del caso, ya que han surgido días de testimonios en el marco de la investigación cerrada de juicio político, y el nuevo testimonio puede forzar cada vez más a los partidarios del presidente a un argumento alternativo, que lo que hizo fue inapropiado pero no cumple con el estándar de altos crímenes y delitos menores necesarios para un juicio político. Siguiendo con las noticias, Trump demanda a California por el trato ambiental con Canadá. La acción legal está dirigida contra el programa conocido como Cap and Trade. El gobierno del presidente Donald Trump demandó este miércoles a California y algunas de sus agencias por firmar, en su opinión, ilegalmente un acuerdo de comercio que contiene regulaciones de emisión de carbono con la provincia canadiense Quebec. El estado de California se desvió fuera del carril constitucional adecuado para realizar un acuerdo internacional de emisiones. El poder de celebrar tales acuerdos está reservado al gobierno federal, dijo en un comunicado el fiscal Jeffrey Bossert de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. La acción legal está dirigida contra el programa establecido por California y conocido como Cap and Trade, que requiere que las compañías compren permisos para liberar las emisiones a la atmósfera. El programa ha sido un componente clave en el liderazgo de California en la lucha contra el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero. Al conocer la demanda, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que la Casa Blanca continúa una vez más su venganza política contra California. Durante años, nuestro estado ha participado con orgullo en una serie de asociaciones ambientales que abordan los efectos devastadores del cambio climático en nuestra salud y economía, insistió Newsom en un comunicado. Este último ataque muestra que la Casa Blanca tiene la cabeza bajo tierra cuando se trata del cambio climático y no tiene otro propósito que la venganza política continua. Los enfrentamientos legales entre California y la administración Trump en los últimos años ha llevado al estado a demandar al gobierno federal más de 60 veces por desencuentros en las políticas ambientales, inmigración y salud, entre otros. El mes pasado, el estado dorado encabezó la querella legal contra los cambios hechos por la Casa Blanca a una ley que, en su opinión, debilita las protecciones a las especies animales en peligro, pero ahora la demanda presentada este miércoles en el distrito este de California, y en la que también se nombra a la Junta de Recursos del Aire de California y a la compañía Western Climate Initiative en el sentido inverso. La administración Trump alega que California está tratando de seguir una política exterior independiente sobre las regulaciones de gases de efecto invernadero. La Constitución prohíbe a los estados hacer tratados o pactos con potencias extranjeras. Sin embargo, California entró en un programa complejo e integrado de Cap and Trade con la provincia canadiense Quebec en 2013 sin la aprobación del Congreso, resalta el comunicado del Departamento de Justicia. La querella legal asegura que el acuerdo de California con Quebec interfiere en la ejecución adecuada de las responsabilidades federales en las materias de regulaciones, pero Newsom calificó de histórico el programa Cap and Trade, que en su opinión ha inspirado la creación de decenas de negocios, es un modelo de políticas similares en todo el mundo y coloca a California muy por delante. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, darnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios.
Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.